Muchas gracias por acompañarnos en esta charla de HBM Talks 2020, presentada por el grupo profesional Hotel Business Management, con el que desde hace 10 años venimos trabajando en temas de profesionalización en diferentes proyectos académicos de escuelas de negocios del prestigio tal como Universidad de San Andrés, Titela, UCEMA. Soy Olga Lili Motisi, muchos de ustedes me conocen, soy partner de la consultora Hostling Hospitality Learning and Consulting, junto a Pablo y León Weisblut. Hostling es integrante de Eduardo Pérez Oribe Group, grupo empresarial con el que desarrollamos diversos negocios relacionados con proyectos. Hoy quiero felicitar muy especialmente a todos los que integran la AHT, Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, quienes la semana pasada presentaron las nuevas normas para empresas hoteleras elaboradas con el asesoramiento profesional de Swiss Medical Group. Me emocioné mucho. Hace varios años, la Escuela Superior de Hotelería, auspiciada por la AHT, colaboró en la preapertura de la Clínica Suizo-Argentina, origen de Swiss Medical Group, en los procedimientos para el manejo de habitaciones, de atención al cliente, determinación de perfiles e inducción del personal, las vueltas de la vida. En relación al tema de normativas y protocolos, quiero contarles que en este tiempo de aislamiento hemos aprovechado con Romina Nicolino y Fernando Zaroli, miembros de nuestro equipo de profesionales, en analizar todos los protocolos que se han ido elaborando por parte de instituciones y cadenas internacionales. Estos protocolos son los que permitirán ingresar a la nueva normalidad a nuestras empresas del sector. Queremos estar así preparados para colaborar con los hoteles en las tan ansiadas reaperturas, y en eso estamos focalizados hoy. Pero más allá de la pandemia, el entorno es altamente cambiante y los estilos de vida se modifican constantemente. Es así que, como en la charla anterior hablamos sobre el mercado de ofertas, su comportamiento en estas semanas, hoy hablaremos sobre los nuevos estilos de vida y la creación de modelos innovadores de hospitalidad que se adapten a ellas. Para esto, ¿qué mejor que reunirnos con un creativo e innovador hotelero como Massimo Ianni y con Augusto Mejide, hotelero, sociólogo y responsable de calidad en Temaiken? Por eso hoy, como todos los lunes, los invito a encontrarnos en este horario o cuando quieran conectarnos por YouTube o por NM Miami, nuestra radio online desde la ciudad de Doral, en Miami. Es un placer estar con ustedes. La verdad que tantos años que nos conocemos y bueno, esta circunstancia de encontrarnos en diferentes lugares, pero poder estar juntos y poder transmitir experiencias. Bueno, Máximo, contanos un poquito tu enorme trayectoria para después empezar a hablar de estos temas, y lo mismo vamos a hacer con nuestro querido Augusto. ¿Empezamos con Augusto? Empezamos contigo, Augusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir esta tarde con ustedes. Yo me encuentro trabajando desde hace 12 años en Fundación Temaiken y en el equipo de atención al visitante, ¿no? Y si ustedes me hubiesen preguntado cuando yo me gradué si iba a estar trabajando en un bioparque y en una fundación cuya misión es proteger la naturaleza, probablemente les hubiera contestado que no. Pero bueno, hace 12 años que trabajo ahí y medio en broma yo siempre digo que me encargo de la especie más peligrosa del planeta, que somos nosotros. Así que por eso mi formación de sociólogo me ayuda bastante. Contanos un poquito tu trayectoria, cómo llegaste a esta instancia de trabajar en Temaiken, porque tenés una larga historia hotelera y, bueno, una formación especial. Bueno, antes de trabajar en Temaiken, trabajé en hoteles. Ahí lo conocí a Máximo, que es un amigo. Tuve el placer de trabajar en la apertura, en el startup del Park Hyatt Buenos Aires y del Faena Hotel and Universe con Máximo en hotelería de lujo. Y también tuve la posibilidad de trabajar en el Ministerio de Turismo de la Nación en el área internacional. Así que tengo una trayectoria un poco ecléctica
he pasado por distintos lugares, siempre de acuerdo a mis intereses y a mi formación. Y quizás por eso tengo distintas miradas de lo que está sucediendo ahora, que estamos viviendo un gran cambio y bueno, me encanta compartir con ustedes distintas opiniones, ¿no? Y miradas. Y este es un momento especial, pero me parece que tenemos que analizar un poco más transversalmente la situación de cómo la sociedad va cambiando y cómo nuestros productos y nuestras modalidades de viajes se van modificando. Y para esto, bueno, hace muchos años ya que el comportamiento del viajero es realmente muy distinto al comportamiento tradicional que conocíamos y para el que la hotelería durante muchos años planteó ciertos estereotipos, ¿no? Entonces, vos que sos sociólogo, me parece que tenés una mirada lo suficientemente amplia como para combinar tu experiencia organizacional dentro de la industria hotelera, pero también mirando el mercado, ¿no? Entonces, yo pensaba, ustedes con Máximo estuvieron en Buenos Aires con una presentación sumamente interesante en el auditorio de la Alianza Francesa sobre nuevas tendencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vos ves haciendo un paréntesis a esta situación particular de la pandemia, ¿no? Sí, algunas reflexiones que algunas personas piensan o algunos filósofos plantean que a partir de la pandemia va a haber grandes cambios. Yo creo que los cambios que se van a producir es a partir de esta experiencia nueva que estamos viviendo todos, se van a fortalecer algunas tendencias preexistentes y algunas otras tendencias quizás van a dejar de estar de moda. Creo que estamos viviendo un cambio muy particular en la experiencia de cada uno de nosotros con esto del aislamiento social que fortalece algunas tendencias que ya preexistían. Por ejemplo, la tendencia del home office, la tendencia del e-learning, la tendencia de la comunicación a través de Internet y desde el punto de vista de la comunicación y desde las transacciones, todo esto se va a ver fortalecido sin duda porque nos permite estar comunicados a todos a nivel global y sin poner en riesgo nuestra persona. Así como también se va a fortalecer la tendencia al contacto con la naturaleza de una manera más respetuosa y también a mantener ciertos cambios en nuestras relaciones sociales que nos permitan relacionarnos de una manera más segura. Nosotros en Argentina tenemos el 40% de la población, tenemos ascendencia italiana y socialmente somos muy afectos de a la primera persona que nos presentan darle un abrazo. Bueno, eso hoy pone en riesgo a la persona, entonces más queremos a la otra persona, menos lo vamos a hacer. Capaz que vamos a tener que copiar costumbres culturales como los japoneses que se inclinan para saludar o los noruegos que también se saludan a la distancia. Y bueno, nos duele el corazón, pero es una cuestión de seguridad propia y de las personas que queremos. Entonces, pienso que más tiempo dure esta nueva experiencia, más fuerte va a ser el cambio. Y algo que descubrí en mi experiencia personal es que del hacer algo diferente vienen pensamientos diferentes. O sea, la experiencia por la cual vivimos nos impacta mucho en nuestra manera de pensar. Básicamente somos seres emocionales, no somos para nada racionales y bueno, y así actuamos. Y en una perspectiva histórica,
parece que tampoco somos muy evolucionados, porque para ir para atrás a una situación semejante, todos hablan de 1930 en cuanto a la crisis económica que se está produciendo, a la gripe española, que eso fue en 1918, 1920, o a los tiempos de la peste bubónica, que eso es en la Edad Media, y las soluciones hasta que la ciencia descubrió y las soluciones hasta que la ciencia descubrió la vacuna fueron el aislamiento social y respuestas parecidas a las que ahora estamos dando a nivel mundial, ¿no? Bueno, en realidad el hombre en aspectos filosóficos básicos tenemos una evolución bastante lenta, ¿no? Ahora sí tenemos la imagen de Máximo Yanni. Máximo, un placer estar contigo. Cuéntanos un poco primero tu trayectoria, así brevemente, para que la audiencia, que es muy variada de toda habla hispana, se ubique desde dónde le hablas. Por supuesto es desde el corazón. Perfecto. Bueno, no, Olga, muchas gracias. Un placer volver a encontrarnos. Escuché lo que decías al comienzo en esa lindas época de la primera escuela hotelera tan importante que hubo en Argentina, que tuve el privilegio de compartir, porque ahí fue a mi llegada justamente a Buenos Aires. Como mencionaba Augusto, he trabajado durante 15 años para la cadena Hyatt, teniendo el privilegio de ser el primer director en Buenos Aires cuando la compañía llegó en el año 91. Así que, bueno, una trayectoria de muchos años, en la cual muchas veces justamente he estado en Argentina y tenemos un equipo de trabajo ahí, paralelamente al equipo de trabajo que tenemos en Europa. Yo me encuentro en este momento en Ibiza, por esto me parece que tenemos un problemita de señal, distancia de las islas, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos. Y básicamente son muchos años de una carrera combinada con dos grandes aspectos. Un lado, la organización, la estructura, todo lo que son los procesos, todo lo que es de alguna forma el manejo altamente profesional de hoteles 5 estrellas en nombre de un propietario. Hyatt es una empresa de gestión. Y por otro lado, más de 25 años ahora creando conceptos, donde un poco por mi voluntad de búsqueda de creatividad y más libertad he decidido poner mi propia empresa y intentar de concentrarnos en proyectos que primero y antes que nada se basen en un concepto muy fuerte, en una idea fuerte, muchas veces una idea un poco de vanguardia, que cuando lo hacemos todavía el mercado no está listo, pero bueno, en algún lado aprendí un día que si uno es el primero, evidentemente puede crear algo novedoso. Tuve el privilegio, evidentemente, en Buenos Aires, después de la experiencia de Hyatt, de abrir el Faena, que fue sin duda una revolución del punto de vista del concepto hotelero, y después un gran momento icónico de mi carrera es poder trabajar durante 5 años con Giorgio Armani para la creación de su propia colección de hoteles. Y ahí es un ejemplo claro de una transformación de una marca de alta costura en una marca de hospitalidad. Así que bueno, esta carrera en este momento es en Ibiza porque estoy cooperando con un famoso grupo de entretenimiento de Ibiza para justamente la reconceptualización de sus hoteles y su parte gastronómica para poder llevar la marca en el mundo. Así que bueno, esto es un poco un resumen muy rápido de lo que hacemos y de lo que he hecho durante estos últimos años. Bueno, aparte sos un flaner, entonces sos un buen observador de lo que representan los cambios en la sociedad, y eso seguramente recrea tu creatividad y tus posibilidades de plasmar en conceptos de vanguardia. Y en la charla que tuviste ocasión de dar en Buenos Aires, en la sede de la Alianza Francesa, vos centraste tu charla en un concepto muy novedoso sobre el cual hay muy poca información bibliográfica, que son los PROMAT. Entonces, nos gustaría que a nuestra audiencia les cuentes las características y lo que vos vislumbrás de aquí hacia el futuro, haciendo el paréntesis de la pandemia.
Claramente. Sí, retomo un poco lo que estaba mencionando Augusto, que evidentemente creemos que la creatividad es el motor de toda iniciativa y en particular de una iniciativa en la cual estamos constantemente al contacto y entendiendo lo que pide el consumidor, en nuestro caso los huéspedes. Recordemos que con la excepción justamente de la clínica, los hospitales, somos el único emprendimiento que tienen los huéspedes con ellos 24 horas al día. Así que lo descubrimos y lo vemos cómo se levantan la mañana y cómo se sienten al mediodía y a veces cuando vuelven de haber perdido un trabajo o de estar con nosotros para festejar algún evento. Así que creo que tenemos una situación privilegiada en cuanto al conocerlos. Los PROMATs es algo que ya estaba viniendo y creo que la pandemia simplemente va a acelerar un poco esta tendencia y la va probablemente también a rendir de una forma más homogénea en la sociedad. Esencialmente la palabra PROMAT se compone de dos palabras, una palabra pro y la segunda nómades. Entonces lo pro evidentemente es el propósito del viaje. Ya lo veníamos viviendo, cada vez más las personas buscan un propósito que en esta pandemia seguramente, como decía Augusto, nos ha hecho reflexionar con introspecciones porque tuvimos el tiempo de hacerlo y de alguna forma la gran pregunta que el ser humano siempre se hizo a lo largo de toda la humanidad: ¿por qué estamos? ¿Sí? ¿Cuál es mi propósito? Y de ese propósito nace también el propósito de subirse a un avión, de tomar un viaje, subirse a un crucero para ir a conocer el mundo. Ese propósito que durante mucho tiempo probablemente estaba casi simplemente representado por los aspectos más físicos, ¿sí? Más dinero, probablemente más lejos, más lugares exclusivos. Hoy en día definitivamente está cambiando. Es un propósito que está influenciado por la manera de cómo queremos vivir y en particular es un propósito que debería permitirnos de tener un cambio importante en nuestra forma de ser. Por eso cada vez más vemos cosas que si no la miramos con atención no la podemos entender. ¿Por qué subirse en un tren antiguo para ir de Londres a Venecia en un día y medio a más o menos 35 kilómetros por hora cuando hay un vuelo low cost, ¿sí? Por 35 euros y este viaje cuesta 2.700? ¿Por qué? Porque el propósito es intentar de volver a vivir como se vivía en el 1950, en el 1960. ¿Por qué tenemos experiencia de viaje donde las personas participan activamente a las actividades de las comunidades locales? Viajes que han empezado ya desde hace muchos años en continentes como Australia o en África. ¿Sí? Entonces, ese propósito de buscar una razón del viaje es lo que va a ser nuestra misión. Hace muy poco participé de una conferencia internacional de hotelería con un grupo de hoteleros en general representando propiedades con un alto componente conceptual y por la primera vez, y hace 35 años que estoy en este negocio, vi un plan de negocio en el cual, además de los rubros habituales de, evidentemente, alimentos y bebida y habitaciones y spa, etcétera, había una línea que quería cuantificar la venta de experiencia, ¿sí? Entonces, experiencia, nosotros lo llamamos rituales, porque el ritual va más allá de la experiencia, porque el ritual permite cambio, es el propósito que nuestros huéspedes van a buscar. ¿Y por qué nómades? Porque evidentemente la vuelta a la esencia, la vuelta a la naturaleza. ¿Sí? Por un lado nos hemos dado cuenta que el mundo se ha acelerado demasiado y de repente todo está pintado del mismo color. Todos los cafés del mundo, no voy a mencionar ninguna marca, son todos con la misma marca, ¿sí? ¿Y para qué viajar tanto para tener lo mismo que en su propia casa? Los nómades justamente eran conocidos para ir a buscar la esencia de la vida y por esto desmontaban campamento y se ponían en marcha justamente para buscar esta esencia. Entonces, esa mezcla de propósito y esa voluntad de conectarse nuevamente, de viajar para conocer comunidades y herencias específicas en cada una de las naciones, creo que definitivamente es una tendencia que vamos a ir a ver claramente en todos los distintos niveles de edades y en todos los tipos de bolsillo. Gracias, Máximo. Gracias. Augusto, el tema de la infodemia de la que hoy se habla
mezclada con, bueno, esta situación de pandemia y todo el tema del comportamiento de los nuevos viajeros. ¿Qué reflexión te merece? Y en este momento el problema no es acceder a información, es bastante fácil acceder a información, más bien accedemos a demasiada información. Y la dificultad por ahí es distinguir la calidad de la información. Creo que en este preciso momento hay una incertidumbre muy grande porque la ciencia, que es un conocimiento efectivo y eficaz, todavía no puede dar lugar a una vacuna o a un tratamiento que nos permita movernos libremente como hasta hace fines del año pasado, ¿no? Entonces, esta incertidumbre y la incertidumbre genera esta situación actual y hay discursos que compiten entre sí y mientras que no se muestren efectivos, se dicen distintas cosas y hay bastante ruido. Pero creo que en el corto mediano plazo, rápidamente la gente va a ver los resultados. Podemos ver cómo toman las decisiones en los distintos países, cómo se reactiva la economía en distintos países, cómo afecta la pandemia en distintos países, en distintos planos, y sacar nuestras propias conclusiones. Y pienso que la información, hoy el desafío es ver qué es genuino y qué no, ¿no es cierto? Eso hace al consumidor, al huésped, un poco desconfiado, porque hay muchas cosas que se dicen, pero uno sospecha que no necesariamente es como se dice, ¿no? Máximo, ¿cómo te enteraste o cómo viviste los momentos de esta crisis COVID y cómo lo está manejando fundamentalmente Ibiza dentro de las normativas generales de España? Bueno, yo tuve, no sé si la suerte o la mala suerte de tomar el último, estaba justamente en un viaje en Sudamérica y tuve la suerte de tomar el último vuelo que salió de Italia a España, bien a principios de marzo, y veía que se cancelaban todos los vuelos y de repente, bueno, vi que el mío por suerte salió. Como probablemente saben, para llegar a Ibiza hay que pasar por Madrid o Barcelona. En verano tenemos vuelo directo de otro destino, pero en invierno, o sea, durante nuestra temporada baja de aquí, no hay vuelo. Así que, bueno, al llegar, para evitar de contagiar, posiblemente, por suerte no lo tuve, pero tuve una decisión de digamos, ponerme en cuarentena y después, a pocos días después, tuvimos que cerrar el hotel que teníamos abierto y cerramos la oficina. Y claramente, digamos, consejo aprendido para una próxima, con la gran esperanza que nunca más eso pase, está bueno estar en una isla, porque claramente cerramos frontera, cerramos aeropuertos, cerramos puertos y no vino más nadie, muy pocos casos afortunadamente, y también que eso haya pasado en invierno, donde la población de Ibiza hay menos de 300.000 habitantes. Pasamos de 300.000 a 5 millones en verano, y claramente con 300.000 personas estuvimos todos cumpliendo con la norma, que fueron muy estrictas. Recién el viernes hemos empezado a poder salir, son salidas por franja de horario, entonces en función de la edad, en mi caso específico es de las 6 de la mañana a las 10 y después de las 8 a las 11 de la noche. Entonces se intenta limitar justamente el aforo de personas en distintas horas, sin mezclar también justamente los grupos principales, evidentemente reconociendo los menores, los adultos y las personas mayores. El gran temor, evidentemente, es que por el momento estamos en una fase de recuperación que va a durar más o menos 8 semanas. Entonces, cada 2 semanas pasamos a la fase sucesiva con una serie de puesta en marcha
de normas que permiten despacito volver a la normalidad, pero el gran tema por el mundo hotelero, el mundo del entretenimiento, evidentemente que por el momento no se hicieron anuncios en cuanto a la posibilidad de viaje desde el extranjero. Y por el momento hasta estamos restringidos adentro de nuestra propia región. O sea, yo no puedo viajar a Barcelona, no puedo viajar a Madrid, de acá solamente puedo ir a la hermosa isla de enfrente que es Formentera, y ahí se limita nuestro negocio. Entonces, de alguna forma, las autoridades nos dijeron, reabran, pero bueno, no tenemos clientes, y esto es nuestra realidad. Así que esperemos que por lo menos a partir de junio puedan llegar el resto de la península, y nos imaginamos una temporada muy limitada, esencialmente con una clientela nacional. Sí, se habla del retorno en olas, ¿no? Como que el turismo va a ser primero regional y después recién la gente se va a empezar a animar, y por otro lado las normas a permitirle que se trasladen a distancias más grandes. Pero bueno, también el tema de que aparezca una medicación, aparezca una vacuna, siempre está en el horizonte como para acelerar esos tiempos. Augusto, ¿cómo te tocó a vos esta experiencia que bueno, un parque de animales tiene otras connotaciones, ¿no? Sí, tengo buenas noticias para dar, es que en el bioparque toda el área que está encargada del cuidado y bienestar animal sigue trabajando como todos los días, y todos los animales están en perfecto estado de salud y alimentación, y todo el equipo por el momento también. Así que eso es una gran noticia, y se han incorporado pautas de resguardo de todos y cada uno de los empleados que están trabajando en el bioparque, y también para cuidar a los animales. Estamos desarrollando protocolos también para cuando volvamos a abrir el bioparque al público. Evidentemente no va a ser exactamente igual como era antes, porque dentro de la filosofía de trabajo nuestro hay dos valores que no son negociables y que siguen guiando nuestro trabajo. Por un lado, el bienestar animal, de manera respetuosa con la naturaleza. Así que estamos en contacto y estamos incentivando también mantener el contacto a través de justamente las redes, contando todo el trabajo que hace Fundación Temayquén, también en el programa de áreas naturales protegidas y en el programa de rescate animal. Nosotros somos una fundación que trabajamos para cuidar la biodiversidad en la Argentina y para también rescatar animales que son víctimas del tráfico ilegal de especies de fauna silvestre. Y fíjense que justamente ese es el origen de esta pandemia, ¿no? El tráfico ilegal de especies silvestres es el origen de esta pandemia que ha complicado la vida de todos. Y hoy queda bastante evidente que tenemos que relacionarnos con el ambiente de una manera más respetuosa, de otra manera, como lo veníamos haciendo, no es una manera que sea buena ni para el ambiente ni para nosotros mismos. Entonces, bueno, así nos toca esta pandemia, ¿no? Se sigue trabajando básicamente todo el equipo que está trabajando con los animales, hasta que se tomen nuevas medidas acá también para ir reactivando las distintas actividades económicas. Claro, yo me refería porque los hoteles se han cerrado, salvo los que están prestando algún servicio sanitario por instancia gubernamental, pero un parque con animales, bueno, necesitan atención, con lo cual debe haber sido un desafío interesante el armado de un plan de contingencia rápido, efectivo y bueno, para pasar este tránsito de la mejor manera. Sí, nosotros tenemos un grupo
de análisis de emergencia, pero realmente esta situación era totalmente inesperada. Eh, Así que también se armaron planes en distintas fases y bueno, se están implementando y tuvimos etapas para cerrar el parque y al acceso al público. Y bueno, ahora estamos en una etapa donde se sigue trabajando garantizando el bienestar de los animales y esperamos a la brevedad poder abrir al público nuevamente garantizando los valores que son nuestros de una experiencia en contacto con la naturaleza que sea cuidada para las personas y cuidada para los animales. Máximo, ¿cómo imaginás la vuelta a la actividad en España, habida cuenta que hay un porcentaje muy amplio de la población que piensa en sus vacaciones de verano? O sea, tiene una motivación totalmente activa, tiene una parte muy buena y otra parte, bueno, si las condiciones no se dan, va a ser complejo tenerlos atados. Totalmente, totalmente. En estos 2 días que la gente pudo finalmente salir, bueno, ya hubo un poquito de abuso latino, como bien conocemos en Argentina, ya que la mitad son de mi país y la otra mitad son de España, y la verdad que la disciplina no parece ser un chip que nos inculcaron cuando nacimos. Así que ya tuvimos los primeros problemas de control y creo que hay una ansiedad enorme justamente, y una isla como Ibiza claramente es una isla de diversión, una isla sinónimo de verano. Nuestra gran preocupación es que la temporada es muy corta y ya hemos perdido mayo, seguramente hemos perdido junio y ahora esperamos apuntar de julio a octubre. La verdad que estamos hablando a nivel de los hoteleros locales para imaginar de extender la temporada hasta noviembre. El clima lo permite y creemos que va a haber iniciativa para atrasar las vacaciones, porque no solamente hay una gana de vacaciones, pero también una necesidad de volver al trabajo. Así que, por ejemplo, conozco ejemplos en Italia, donde tradicionalmente el mes de agosto es un mes dedicado a las vacaciones y muchas empresas ya informaron que en agosto se va a trabajar, ¿sí? Así que va a haber seguramente cambios, digamos, de alguna forma de temporada o temporada demorada y atrasada, en el caso de las islas de los Baleares. Y sí, tenemos evidentemente, probablemente de nuevo, estando en una isla donde el espacio, la naturaleza y lo que vendemos, tenemos un poco de ventajas, ¿sí? Claramente creo que al tener un hotel vertical de mucho piso es muchísimo más complicado, y cuando uno puede tener, como es el caso de nuestro hotel acá, varias construcciones más separadas la una de la otra, con muchos espacios verdes, estamos justamente pensando. Por ejemplo, ya hemos implementado lo que será nuestro concepto de alimentos y bebidas, que va a ser básicamente un daily gourmet para poderse apropiar de ricas comidas, pero en canasto de picnic. Armaremos mesas en los distintos parques que tenemos, saldremos de la frontera del restaurante para justamente proveer calidad, pero en un ámbito seguro y con la elección del cliente. Creemos que uno de los puntos principales en los cuales los hoteleros vamos a tener que adaptarnos es que justamente después de esto hay una conciencia al querer hacerla, de imaginar de ser cómodo, y creemos que en ese sentido hay que poner mucha flexibilidad, respetando la norma por un lado, pero mucha flexibilidad en la elección del huésped, del cliente. Así que es un poco en esto que estamos trabajando. Y también yo, digamos, a nivel, no solamente aquí, pero de lo que estoy viendo en el mundo, creo que esta cuarentena también sacó mucha creatividad de la gente, ¿sí? Y muchas expresiones que en nuestra vida normal hubiesen sido casi reprimidas, o si alguien salía al balcón a cantar, en general te dicen que está loco, y de repente ahora pasó a ser el gran momento de entretenimiento. Yo creo que esa creatividad y esa genuinidad, esa espontaneidad que hemos vivido, es algo que nosotros los hoteleros tendremos que rescatar. El nuevo lujo es la esencia. El nuevo lujo es justamente poder acercarse a lo que realmente de alguna forma toca al corazón y genera emociones, ¿no?
Augusto mencionabas antes que claramente el ser humano se motiva más allá de todo lo intelectual que podemos ser, son las emociones. Y creo que el mundo hotelero, el mundo del turismo va a tener que trabajar mucho en esto, empezando primero por nuestros colaboradores, a quien hay que hacerle entender que entender las emociones del otro es ya un gran paso en justamente proveerle la experiencia que él está buscando. Sí, y con esta situación que afecta tanto la libertad, poder darle libertad, bueno, lógicamente va a ser un aspecto altamente valorado, ¿no? Eh, Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. en relación a la innovación, ¿cuáles crees, Augusto, que pueden ser los conceptos más valorados por estos viajeros Promadic? Y la innovación se puede dar en distintos aspectos. Por un lado, todo lo que es la relación en redes y el trabajo en redes eh, va a seguir efectivo y va a estar totalmente reforzado después de esto que estamos viviendo. Cada vez hay más comunidades de viajeros que cuentan sus experiencias y las comparten con amigos y quieren compartir, como decía Máximo, rituales de vida genuinos relacionados con la comunidad local, y eso tiene una fuerza que es mucho más valorada, contada por los huéspedes que lo vivieron, que por el propio hotelero que dice lo que hace, digamos, ¿no? Creo que también la innovación, como contaba Máximo, muchos restaurantes, por ejemplo, que tenían servicio a la mesa y esperaban que vinieran al local a vivir una experiencia, se han transformado en delivery y distintos tipos de delivery, a veces muy sofisticados, ¿no? El takeaway también es otra de las salidas que ya tiene nuestro sector para dar respuesta a la imposibilidad de vivir en un salón, ¿no?, que nos pone en este momento en riesgo. Así que hay nuevas formas de takeaway, de ir a buscar, retirar lo que nosotros queremos comer, ¿no? Hay innovaciones en, por ejemplo, consumo a futuro. Esta incertidumbre del tiempo, algunos lo han resuelto con sus propios clientes, dándole la posibilidad de promesas a futuro, ¿no es cierto? Es decir, bueno, cuando nos volvamos a encontrar, aquí estaremos y hemos compartido tantos momentos juntos que hoy ya podés comprar cuando estemos disponibles para volver a estar juntos, ¿no? Es probable que para muchos de nosotros también haya como una demanda reprimida, ¿no? Que cuando podamos salir tratemos de buscar el contacto en parques, en áreas naturales, probablemente más cercana a nuestra casa, pero vamos a tener esa necesidad. Acá, cuanto más se prolonga el aislamiento, más ganas tenemos de salir a estar en contacto con la naturaleza y con la gente que queremos, ¿no? Contanos, Máximo, en qué proyectos estás involucrado y cómo has ido recreando estos proyectos con este concepto de ProMats. Perfecto, sí, sí. Yo quiero simplemente confirmar todo lo que decía Augusto y hasta decir que probablemente la innovación va a ser en una retrospección y casi volver atrás, ¿sí? Yo creo que de tanta conectividad y por el hecho de habernos, digamos, aislado 60 días, la conexión humana son cada vez, van a ser cada vez más importantes, ¿sí? Rescaté algo que hice hace ya unos años atrás, en condiciones totalmente distintas, donde al abrir un hotel en Ámsterdam, donde hay una competencia muy, muy grande a nivel de los hoteles, se me ocurrió algo que había visto en Japón, que es una librería humana, o sea, de elegir una serie de personajes del barrio donde estaba el hotel y invitar a estas personas a venir a compartir su conocimiento y sus estilos de vida con nuestros clientes. Bueno, en ese momento esa idea que creo que tenía un valor muy innovador, pero probablemente no reflejaba algo que hoy en día creo que tiene muchísimo más valor. La posibilidad justamente
de tener como propósito de viaje conocer de primera mano, no algo que hoy en día está todo en internet. Lo mejor es, ahora nos hicieron hasta los tours virtuales de los museos, o sea que todo lo que queremos lo podemos ver desde el sillón de la casa, pero nada vale tanto como compartir un momento genuino con otra persona, con la vivencia, justamente. ¿Cómo cómo nos estamos adaptando nosotros? Es un camino que ya veníamos haciendo. Yo soy un poco conocido por querer siempre buscar otra solución, y no es que la hotelería ya no me alcanzaba, sino que de alguna forma y por circunstancia, creo que después de tantos años de estar en el rubro, uno adquiere evidentemente conocimiento que puede ir mucho más allá del límite de nuestro sector, ¿sí? Un poco por lo que decía antes y un poco por la suerte que tengo de viajar por el mundo y conocer cosas que pasan. Así que antes que esto empezara ya habíamos estado en contacto con varios clientes que no son del rubro hotelero. Hace más o menos 6 meses hay una persona que entró, que está en el mundo del vino, y entró en una reunión conmigo diciéndome: Máximo, no quiero ni un hotel ni un restaurante. Entonces le digo: bueno, un placer de volver a verte, porque ya lo conocía. ¿Qué puedo hacer para ti? Y ahí empezamos a pensar cómo justamente la generación de experiencia se puede, que nosotros estamos acostumbrados en general en un hotel, se pueden aplicar a otros sectores. Así que estamos trabajando en experiencias afuera de nuestro sector relacionadas con el mundo del turismo. Tenemos un proyecto muy interesante donde queremos mezclar el concepto del sharing economy, o el hecho de compartir, con algún tipo de prendas de lujo, en el cual queremos crear un concepto atrás de esa prenda que sea un concepto vivencial. Creo que ha llegado el momento de darnos cuenta que la tecnología tiene que ser un elemento facilitador, ¿no? Probablemente habíamos llegado un poco a un extremo, y la verdad que gracias a esta tecnología, por ejemplo, podemos hacer y hacemos, como mencionaba Augusto al comienzo, vivimos en una forma diferente. Pero justamente creo que también es una reflexión que tenemos que hacer todos para que este uso de la tecnología no sea la tecnología que nos usa a nosotros, sino que lo usamos nosotros en una forma coherente, en una forma en la cual el elemento humano sigue siendo claramente un elemento importante. La interacción que puede generar la tecnología es evidente que ha creado y seguirá creando, digamos, una oportunidad de mejora constante, ¿sí? En nuestro sector, los cambios en general en el pasado llevaban mucho tiempo, porque hasta el feedback mismo de los clientes llevaba mucho tiempo a llegarnos. Y creo que hoy en día esa constante presencia online permite justamente de adaptarnos mucho más. Yo lo que sugiero y que veo es que la tecnología justamente debe permitirnos de responder de una forma cada vez más personalizada a cada uno de los pedidos de nuestros clientes. Entonces, en mi opinión, la tecnología en los meses a futuro, en los años a futuro, debe ser cada vez más personalizada y que permita realmente de crear esa conexión sin, por lo tanto, reemplazar la esencia de lo que es nuestro sector. Sí, utilizarla en el back, ¿no? Sí, en el back, mucho en el back, pero también realmente, digamos, como una herramienta de conexión constante, ¿sí? Entre nosotros y el cliente. Pero ya se ha visto, digamos, los extremos donde de repente se quiso reemplazar el ser humano con la tecnología al 100%, tiene un alcance limitado. Ahora, la tecnología para recrear experiencia, la tecnología para poder acercar justamente un estímulo de los distintos sentidos, ¿sí? La tecnología que nos informa, la tecnología que nos permite conectarnos, como lo estamos haciendo en este momento, y la tecnología que genera que realmente suma. ¿sí? Me parece que antes de la pandemia habíamos llegado en algunas, exactamente, una situación de servicio. Recuerdo hace más o menos un año y medio, cuando fui al aeropuerto de Ámsterdam, donde básicamente, claramente, ya todos hacemos nuestro propio check-in. Me pidieron también de hacer el check-in de mi valija, entonces imprimir mi propio ticket, ¿sí? Colgarlo yo mismo a la valija.
llevar la valija al carrusel, escanear mi ticket, y me salió muy espontáneo de preguntarle a la señorita que me estaba mirando si después me tocaba también manejarlo, porque eso me era preocupado. Así que creo que también hay un límite. La tecnología probablemente la hemos llevado a un punto de reemplazo de las personas y nos encontramos después con niveles de desempleo y la esencia de lo que nosotros hacemos en la palabra hospitalidad en su sentido más amplio es una relación humana. Y esa relación humana tiene que ser realmente en vivo y en directo en toda la medida de lo posible. Gracias, Máximo. Augusto, vos querías recalcar algo. Según la World Travel and Tourist Council, el sector turismo en el cual nosotros trabajamos representa un 10,3% del Producto Bruto Interno Mundial y representa 1 de cada 10 puestos de trabajo, más o menos. Así que somos un sector súper importante. En cuanto a innovación tecnológica, yo creo que va a tomar más vuelo todo lo que sea energías renovables, como es la energía eólica y la energía solar. Creo que va a haber más inversión en ese sentido. Se va a valorar aún más todo lo que es reciclar, reducir y reutilizar. Todo lo que tenga que ver con tecnologías limpias aplicadas al cuidado del ambiente y a relacionar de una manera más amigable con el ambiente, que ya era una tendencia que existía, pero que hoy se hace más evidente a partir de lo que nos toca vivir. Y también es probable, capaz que es una expresión de deseo, de pasar a una mirada un poco más relacionada con el ambiente de una manera integral y no tan antropocéntrica, utilitarista, donde nosotros somos el centro de todo, sí que somos parte de un todo, ¿no? Esa mirada que por ahí comunidades originarias la tenían en su relación con el ambiente, hoy toma una relevancia importante, ¿no? Que tenemos que relacionar de una manera diferente entre nosotros y con el ambiente. Esto da una mirada en la que los proyectos ecológicos, los proyectos donde hay, por características del destino y del destinatario, condiciones de mayor equilibrio de esta, digamos, de naturaleza hombre, van a tener más chance que los ultraurbanos, donde evidentemente este concepto de saturación y de no responder a la escala humana van a quedar un poco relegados en estas preferencias del consumidor. Y por otra parte, vamos a tener que replanificar los proyectos que ya eran existentes, porque solamente pensando en las diferencias de aforo, vamos a tener unas diferencias en los números y en las proyecciones muy distantes. O sea, tenemos que pensar nuestros estándares de industria de manera integral, ¿no? Sí, así es. Todas las certificaciones que tengan que ver con el cuidado ambiental toman más relevancia aún. Esto ya era una tendencia muy valorada por los viajeros, por los turistas. Esto va a ser cada vez más valorado y también todo lo que tenga que ver con normas de seguridad e higiene. Eso también toma relevancia ahora, ¿no? La industria siempre ha tenido estándares de cuidado, pero bueno, hoy más que nunca se tornan los protocolos que garantizan la calidad del servicio para las personas, también le van a agregar valor a las propuestas que nosotros hacemos. Y yo creo que también vamos a revalorizar las comunidades más pequeñas, en detrimento de las grandes urbes, el transporte escala humana en detrimento del transporte masivo y estar amuchados, estar apretados, ¿no? En fin, vamos a valorar todo lo que sea el contacto con la naturaleza y el contacto con las culturas propias de cada comunidad. Que sí, la en el patrimonio
y cultural, ¿no? Quería agregar en lo que esta tendencia de volver a la naturaleza es algo que ya justamente hasta en las grandes metrópolis se está viendo desde hace varios años. El otro día, de casualidad, me convocó un estudio de arquitectura que está planteando un proyecto en un rascacielos de Milán para recrear una viña en pleno centro de Milán, ¿sí? Una viña productiva. Y eso es una clara, digamos, señal que ese tipo de cosas son las cosas que interesan a la persona, ¿sí? Hace 2 o 3 años atrás, el Georges V de París, que es de los íconos de la industria hotelera, creó una de abejas para tener su propia miel en el hotel en pleno centro de París, ¿sí? Son pequeños ejemplos, pero son claramente los ejemplos de tendencia. Y por lo que decía Augusto, creo que Argentina tiene justamente característica geográfica y característica de naturaleza que la pueden privilegiar en cuanto justamente a lo que la gente estará buscando a futuro. Gracias, Máximo. ¿Cómo el consumidor en los próximos 3 meses y si hay posibilidad, bueno, el tema de si hay posibilidad para destinos pequeños, lógicamente ya está respondido por lo que venimos charlando, pero el comportamiento del consumidor en los próximos 3 meses, ¿qué perspectiva o qué olfato profesional tienen, por favor? Es una pregunta de nuestra audiencia. En los próximos 3 meses se han privilegiado los destinos de corta distancia por sobre los destinos de larga distancia. En particular, acá en Argentina, el tráfico aéreo comercial hasta septiembre no está permitido, así que va a estar reducido todo lo que es vuelos de larga distancia, pero sí se va a reactivar en primer lugar los viajes de corta distancia. Y también las comunidades van a estar privilegiadas por sobre las grandes urbes. De hecho, se van a reactivar primero. Y en términos internacionales, los países que fueron origen de esta pandemia, asiáticos, son los primeros en liberarse y recuperarse. Y se va moviendo de Asia, Europa y luego América. Y esa forma se cerró, en esa forma se va a ir abriendo. Los países que tienen más posibilidades de testeo pueden hacer decisiones precisas con medición e ir abriendo actividades o segmentos etarios que no están afectados por la pandemia de manera de reactivar la economía en su totalidad. Eso incluye el sector turismo. Pero bueno, vamos a ver distintas respuestas en los estados nacionales que recortan la geografía de una manera que el medio ambiente no responde. Y tampoco responde el virus. El virus no reconoce fronteras, o sea, no significa todo. Eso también es evidente. Así que se va a ir abriendo de Asia a Europa y a América, y según las políticas de pequeñas comunidades a grandes urbes, que son las más afectadas, y grupos etarios de menor edad a los de mayor edad, que son los más afectados. Hacemos una consulta del público. ¿Se va a priorizar, la gente va a priorizar la bioseguridad, la experiencia o la experiencia la bioseguridad? Yo creo que de alguna forma la bioseguridad será seguramente parte de nuevas normas, ¿sí? Hoy en día lo definimos así porque claramente estamos todavía aprendiendo a convivir con lo que ha pasado y aprendiendo a salir de esto. En mi opinión, y veo también un poco lo que sugieren los varios manuales redactados sea por la industria, pero también por las autoridades, los varios manuales evidentemente creo que van a fijar nuevas normas de seguridad y la bioseguridad claramente es una de las soluciones más actual y más práctica, pero esto, en mi opinión, digamos, va a pasar una norma. Entonces, como hemos aprendido a vivir sin fumar, aprenderemos seguramente a vivir también con las nuevas reglas
post-COVID, ¿sí? Que serán seguramente al comienzo extremadamente complicada y difícil de aceptar y de implementar por nuestra parte, pero no. Si miramos la historia humana, nos hemos adaptado a muchísimas cosas y creo que esto no tiene que pasar por encima de la esencia de lo que es justamente nuestro objetivo, lo de crear justamente experiencias. Y entonces para mí es algo que claramente tenemos que tomar muy en serio, adaptar en nuestro protocolo y adaptar en nuestro proceso, pero en un muy breve tiempo pasar a ser norma, y esa norma tendrá un valor, digamos, el único valor o la única razón por la cual la gente está viajando. La gente aprenderá de esto y lo estará como norma mínima, y de ahí por encima todo lo que son la creatividad debido a la capacidad de generar experiencia van a hacer la diferencia. Sin duda, sin duda. En una época los hoteles publicitaban que tenían televisión. Bueno, después pasó a ser algo totalmente absurdo, ¿no? Hoy, bueno, en un momento la bioseguridad va a ser moneda corriente y la creatividad, bueno, lógicamente va a ser la diferencia. Bueno, ha sido un enorme placer. Un poco por eso. Sí, perdón. No, decía, un poco por eso tenemos que ver esto, que en las dificultades que ha generado, pero tener que apreciar que esto es un gran trampolín de creatividad, ¿sí? Y lo hemos expresado, como yo decía antes, como personas, ¿sí? En todas las iniciativas que se han creado, y tenemos que volver a volcarlo en el ámbito laboral, en el ámbito de nuestra propuesta, y tener la suerte de ser un sector, como decía Augusto, no solamente importante por lo que generamos, pero también un sector en el cual el cielo es el techo, no hay límites, ¿sí? Lo que podemos hacer, lo que podemos crear y lo que podemos estimular e inventar a nuestros clientes. Creo que además el modernismo marca que el ser humano del sedentarismo al nomadismo ha pasado de una manera, digamos, paulatina, pero para quedarse. Y va a atravesar esta circunstancia de crisis y la va a superar, porque está en su ADN, está en su condición natural y quiere volver a viajar. Y esas son sus ansias, por supuesto, en condiciones de seguridad. Bueno, no me queda más que agradecerles infinitamente y por supuesto dejarles la puerta abierta para volver a encontrarnos, porque esta temática y todas las que dan a partir de su experiencia dan para muchos otros encuentros. Agradecerle al público, pedirle mil disculpas por las faltas de tecnología que en el webinar las vamos a resolver, y dejar también este canal abierto para responder todas sus preguntas que serán transmitidas a los disertantes para poder ser respondidas. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, donde los disertantes serán la voz de las cadenas internacionales, a ver cuál es su visión de esta situación y, por supuesto, del post-COVID. Gracias, nos vemos, muy amables. Muchas gracias, saludos a todos.